Bienvenidos al primer seminario web organizado por FinRed para conocer la situación actual y el futuro de la investigación en síndrome de Rett. Este seminario lo hemos dividido en 3 bloques. El primero de ellos son los proyectos de investigación financiados por FinRed. El segundo son los centros de referencia en España. Y el tercero es la investigación a nivel internacional. Al final de cada uno de los bloques vais a tener la posibilidad de hacer las preguntas sobre cualquier cosa que os haya surgido dudas. Y para eso tenéis en la parte inferior de la pantalla tenéis un icono que pone preguntas y respuestas. Ahí os invito a que vayáis dejando pues cualquier duda que os surja. Y durante cada uno de los bloques, mi compañera Laura va a ir leyendo todas esas preguntas, las va a ir sintetizando y en los últimos 5 minutos, después de cada bloque, va a ir haciendo las preguntas correspondientes a cada uno de los ponentes, a cada una de las personas que nos han presentado su parte del proyecto. Todas aquellas preguntas que se queden sin responder las vamos a compartir con los ponentes y muy amablemente les van a ir dando respuesta por escrito para que luego a posteriori podamos compartirlas con todos vosotros y las tengamos todos disponibles. Por último, quería deciros que este seminario lo estamos reproduciendo de forma bidireccional en inglés y en castellano. En la parte inferior derecha tenéis una bola del mundo donde pone interpretación. Entonces, cada uno de vosotros, en función del idioma en el que lo queráis ir escuchando, podéis seleccionar el inglés o en este caso ahí pone en español. Sin más, os dejo un pequeño vídeo de presentación del Comité de Seguimiento de FinRed. Querida familia Rett, mientras centramos nuestros esfuerzos en el cuidado permanente de nuestras hijas e hijos, poniendo a su disposición todos los recursos que somos capaces de ofrecerles, seguimos prestando atención a la investigación. Con la esperanza de que nos ayude a la mejora y, ¿por qué no?, a la cura de la enfermedad. Con unas instituciones que miran para otro lado. Somos las familias quienes nos vemos obligadas a tomar la iniciativa en la recaudación y aportación de fondos económicos con los que respaldar total o parcialmente los diferentes proyectos abiertos por los grupos de investigación. Con el fin de encauzar la recaudación de las diferentes asociaciones, organismos y particulares. En 2017, las asociaciones española y catalana de síndrome de Rett crearon FinRed, un convenio que gestiona de forma eficaz y transparente un fondo común. A través de un comité de seguimiento compuesto por familias de ambas asociaciones, se gestionan los fondos obtenidos abriendo convocatorias periódicas de ayudas a la investigación. Siendo conscientes de que nuestro conocimiento sobre la enfermedad es limitado e insuficiente para determinar cuál es el proyecto más adecuado para ser respaldado, nos apoyamos en un comité científico. Que igual que el comité de seguimiento, ceden su tiempo de forma altruista por el bien y avance de la investigación. Formado por profesionales de la ciencia, son estos científicos los encargados de estudiar los proyectos que se presentan a las sucesivas convocatorias. Y proponer, mediante un sistema de puntos, los proyectos merecedores de los fondos recaudados. La continuidad de FinRed depende de la recaudación de fondos en forma de donaciones particulares, de entidades públicas y privadas y de la generación de ingresos provenientes de los eventos realizados por todos nosotros. Es por ello que os animamos a seguir esforzándoos para que este proyecto siga en movimiento. Y que se unan el resto de las asociaciones de las familias de ámbito nacional para que entre todos seamos más fuertes. A todos los asistentes, a los ponentes, a los miembros del comité científico. Y sobre todo, a nuestras hijas e hijos Rett. Muchas gracias de todo corazón. Buenas tardes a todos. Soy Yolanda Corón, miembro más de la Comisión de Seguimiento de FinRed y mamá de Lara, una niña de 9 años con síndrome de Rett. Bueno, antes de dar paso al primer bloque, desde la Comisión de Seguimiento nos gustaría explicar de una forma muy rápida y sencilla y con todos nuestros respetos a la ciencia, los tipos de investigación existentes y poder así entender un poco mejor el programa de hoy. Bueno, en primer lugar, haremos un breve recorrido por los hitos más importantes de en la historia de la investigación del síndrome de Rett.
Hace ya 55 años que el neurólogo Andrea Read observó en su consulta a 2 niñas que tenían un movimiento repetitivo de sus manos muy similar. En 1966 publicaba la primera descripción del síndrome de Rett. 33 años después, el equipo de la doctora Uda Zoghbi identificó el gen MP2 y los mecanismos genéticos responsables del síndrome de Rett. Y en 2007, Sir Adrian Bird demostró con su equipo que el síndrome de Rett podía ser reversible restaurando la función del gen MP2 en ratones. A pesar de que aún no existe cura ni un tratamiento que resuelva o reduzca los síntomas del síndrome de Rett, durante estos más de 50 años, fijaros que ya han pasado 55 años desde el principio, ¿no? Desde este repaso que hemos dado, bueno, pues la comunidad científica se ha volcado en el estudio de esta enfermedad con el fin de encontrar una solución. Ahora sí, vamos a hacer un repaso rápido de los 3 tipos de investigación. La ciencia básica, investigación básica fundamental, tiene como fin incrementar el conocimiento sobre las consecuencias de la mutación del gen MP2 en el organismo humano. Se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos y la comunidad científica lo que nos dice es que es muy importante continuar con este tipo de investigación, porque solo estarán en condiciones de arreglar algo si descubren en qué consiste el mecanismo roto de ese algo. Visto lo que es la investigación básica, que es incrementar el conocimiento sobre el síndrome de Rett, pasamos a ver qué es la investigación preclínica. Bien, aquí ya empezamos a hablar de tratamientos, es decir, antes de que se pueda administrar un nuevo tratamiento a los pacientes, ha de comprobarse en un laboratorio cómo actúa ese tratamiento. Hay 2 tipos de investigación preclínica, una in vitro, que son ensayos en células o tejidos, y la otra in vivo, que son ensayos en animales de experimentación. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, pues en llevar a cabo un conjunto de estudios diseñados para obtener la información necesaria que nos ayudará a decidir si se justifican estudios más amplios en seres humanos sin exponerlos a ningún riesgo injustificado. Bien, vista la investigación básica, que habla de incrementar ese conocimiento sobre el síndrome de Rett, y la preclínica, que ya habla de tratamientos en 2 tipos de investigación, in vitro e in vivo, vamos a hablar ahora de la investigación clínica. El objetivo de este tipo de investigación es encontrar una cura o desarrollar un tratamiento para paliar los síntomas del síndrome de Rett, de forma que sea seguro a través de los ensayos clínicos. ¿Qué es un ensayo clínico? Pues no es más que una evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica que, en su aplicación a seres humanos, pretende valorar su seguridad y eficacia. Y ya terminamos con este tipo de investigación clínica viendo las 4 fases de las que consta un ensayo clínico. Bueno, este gráfico es muy visual, veréis que a medida que las fases van avanzando, van aumentando el número de participantes. Y muy importante, en la fase 3, el organismo correspondiente lo que hace es aprobar el medicamento o no, y en caso de que se apruebe, el medicamento ya se comercializa. De forma que en la fase 4 ya lo pueden probar cualquier paciente. Bueno, aquí tenemos los 3 tipos de investigación. Básica, fundamental, incrementar conocimiento. Preclínica, tratamientos in vitro o in vivo. E investigación clínica, ensayos clínicos, seguridad, eficacia sobre humanos y tratamientos y cura. ¿Vale? Esto es un poco el histórico de todos los tipos de investigación. Fijaros que de todos ellos salen artículos científicos publicados, muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna manera todos estos tipos de investigación se alimentan unos de otros. Es muy importante que esos artículos queden publicados. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque la investigación clínica o preclínica no existiría sin la básica y viceversa, ¿vale? Todo es conocimiento que se comparte. Y fijaros en los años, ¿vale? 4 o 5 años previsión para una investigación preclínica, incluso en el síndrome de Rett un poco más, 8 o 9 años para llevar a cabo un ensayo clínico de forma que finalmente se pueda comercializar. Para que os hagáis una idea de las fechas, ¿no? O sea, de los datos o del tiempo que se puede llegar a tardar en sacar un nuevo tratamiento o cura. Bueno, por último, un breve repaso al programa del webinar de hoy.
En este primer bloque, que os voy a presentar a continuación, tenemos desde el Instituto Josep Carreras, la Universidad de Valencia y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos acompañan tres investigadoras que compartirán con todos nosotros los 3 proyectos que hasta el momento han sido financiados por FinRed. Estos 3 proyectos en particular se pueden clasificar como investigación básica, ahora que ya sabéis lo que es, o ya sabemos lo que es. Vale, en segundo lugar, tenemos con nosotros a los 2 hospitales de referencia para el síndrome de Rett en España. Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, con una larga trayectoria y dedicada a la investigación básica y preclínica del síndrome de Rett, siempre aplicada a la clínica. Y Hospital Niño Jesús en Madrid, donde hace ya 2 años que nació una unidad de atención multidisciplinar del síndrome de Rett. Y por último y en tercer lugar, el último bloque representado por 3 de los miembros del Comité Científico de FinRed, que se centrará más en la investigación a nivel internacional, pasando desde la investigación básica y preclínica hasta la situación actual de los ensayos clínicos en el síndrome de Rett. Bueno, y sin más dilación, vamos a dar paso. Bueno, aquí veis a todos los miembros de la comisión de seguimiento, que como veis son familias. Bueno, y sin más, yo voy a presentar a la primera ponente del primer bloque para que Rafa después pueda darle paso. Ella es la doctora Sonia Gil Domenech, del Laboratorio del RNA Regulador y Cromatina del Instituto Josep Carreras de Badalona. Y cuando quieras, Rafa. Muchas gracias, Yolanda. Voy a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí hoy. En mi charla, en mi charla de hoy os voy a describir primero brevemente el modelo de estudio concreto en el laboratorio y los ensayos típicos que utilizamos con él, por qué nos interesa en particular el estudio del RNA en estos modelos y cómo esto se enmarca en el proyecto financiado por FinRed en 2019. Como sabéis, la mayoría de estudios de investigación en el síndrome de Rett han usado durante muchos años los modelos de ratones. En la última década también se han usado o se están desarrollando cada vez más modelos celulares humanos y siempre que hay acceso se usan las muestras de pacientes directamente. Dejadme recordaros una característica típica de las células Rett y es que tienen una estructura mucho menos compleja que una neurona normal, indicativo de su menor capacidad para establecer conexiones entre ellas, las conexiones sinápticas. Como reflejo de ello es el hecho de que las neuronas Rett tienen un disminuido número de las estructuras que llamamos espinas, que en el fondo son un reflejo de la capacidad de las células para establecer estas conexiones sinápticas entre sí. Los modelos celulares humanos, que son los que últimamente estamos desarrollando en nuestro laboratorio, se basan sobre todo en la gran cantidad, en el gran conocimiento que en la última década se ha generado alrededor de la biología de las células madre. En concreto, el modelo celular que nosotros usamos son células progenitoras neurales, es decir, no son células madres absolutas capaces de generar cualquier tipo de célula en el laboratorio, sino que ya son células predestinadas en nuestra placa de Petri a generar, cuando las dejamos diferenciar, a generar específicamente células neurales, ya sean neuronas o ya sean células gliales. En general podemos decir que son células de soporte a la función neuronal. Sea cual sea la plataforma que se usa en estos cultivos celulares humanos, se llevan a cabo en ellos pues, los 2 tipos básicos de experimentos que os explicaba Yolanda, tanto experimentos
más de tipo mecanístico para todavía dilucidar esas áreas. Hay muchas áreas todavía desconocidas en cuanto a qué es lo que va mal en estas células, como experimentos con una filosofía más translacional que llamamos, o que están dirigidas a hacer más a ensayar potenciales estrategias terapéuticas. Nuestras células progenitoras neurales en el laboratorio pueden ser crecidas, las crecemos de dos maneras típicamente, o bien formando una monocapa, digamos enganchadas a lo que es la placa de Petri in vitro, o bien las podemos dejar en suspensión formando estas bolas que veis aquí, que llamamos neuroesferas, en las cuales en esta estructura las células mantienen unas uniones mucho más íntimas entre ellas y seguramente reflejan mejor la situación en la que se encuentran en su estadio natural. Estas células progenitoras, como os decía, pueden ser conducidas a diferenciarse in vitro, lo que quiere decir a generar lo que serían las células neurales, en un proceso que puede llevar bastantes días y en los que se desencadena al cambiar las condiciones de crecimiento de las células de dos maneras, o bien porque las dejamos diferenciar libremente y eso origina una mezcla de poblaciones de diferentes tipos, o bien porque las dirigimos más concretamente, por ejemplo, hacia generar un solo tipo de neurona. Por ejemplo, en el laboratorio estamos interesados en generar neuronas de tipo glutamatérgico o precursores de neuronas glutamatérgicas, que en general las asociamos con lo que serían las conexiones excitatorias. Como nuestros progenitores neurales de entrada no tienen mutado MCP2, lo que hacemos es introducir cambios en el gen MCP2 para poderlas estudiar como células red de manera artificial usando lo que serían herramientas, imaginaos como si fueran de bricolaje molecular. O quizás habréis oído el nombre de la tecnología de CRISPR-Cas9 que permite esta manipulación molecular. En el fondo lo que hacemos es de manera muy específica, como si tuviéramos unas tijeras biológicas que van a interferir concretamente en el gen de estudio que nos interese cambiar. Este cambio puede ser más grosero, más brutal, por ejemplo, borrando del todo el gen MCP2, o puede ser más preciso para solo introducir un cambio puntual que mimetice, por ejemplo, las mutaciones que encontramos en las pacientes. Por ejemplo, a nosotros nos ha interesado comparar ambas situaciones. Una situación en la que no tenemos en absoluto el gen MCP2 y eso genera unas células que en general llamamos células CAO, con unas células en las que, por ejemplo, hemos introducido tan solo la alteración en la posición 133 del gen MCP2 y que está presente en algunas de las pacientes, y nos interesa comparar cómo las deficiencias que resultan de estos cambios se parecen o no entre ellos. En general, la deleción total del gen da unos defectos en las células mucho más severos que la mutación en posiciones puntuales. Por ejemplo, si hacemos ensayos de formación de las neuroesferas que os explicaba en la diapositiva anterior, vemos que las células CAO, que no tienen nada del gen MCP2, tienen defectos importantes en la formación de estas neuroesferas, mientras que mutantes puntuales de MCP2 en la posición 133 tienen defectos en la formación de estas neuroesferas, pero es en un grado intermedio, siempre comparando con las células control que no tienen alterado MCP2. Las células progenitoras neurales tienen este aspecto en cultivo. Muchas veces nos interesa visualizarlas con el microscopio. Para eso utilizamos, es como si las pintásemos de colores con tinciones que detectan componentes concretos de estas células, lo que nos permite ver su estructura entera. Cuando estas células las forzamos a diferenciar para generar las células neurales, veis enseguida que cambian de estructura muy rápidamente, empezando a emitir prolongaciones en un intento de establecer conexiones entre ellas. Dejadme resaltar aquí que cuando en estas células que se están diferenciando, por ejemplo, queremos detectar en verde un componente que sería típico de las células gliales, esas células que dan soporte a las neuronas,
veis que en las células de aquí abajo, que son las que tienen totalmente borrado el gen MCP2, hay mucha más abundancia de verde, lo que nos está indicando que estos cultivos tienen más tendencia a formar este tipo de células gliales que no las células control. Y voy a volver a esto un poco más adelante. Otro tipo de análisis que usamos en el laboratorio se beneficia del uso de ciertos programas informáticos que de manera digital nos reconstruyen de manera digital la morfología de las células que tenemos en cultivo y nos permiten hacer un análisis cuantitativo y automático de la estructura fina de estas células. Aquí, por ejemplo, comparamos una célula control con una célula CAO para MCP2 y este programa nos permite cuantificar, por ejemplo, la cantidad de ramificaciones que tienen estas células, así como, en concreto, la cantidad de espinas, lo que os decía al principio, que es un reflejo de la capacidad de establecer sinapsis que tienen estas células. Y lo que vemos, si comparamos células sin MCP2 con células control, es que hay una reducción drástica en el número de estas espinas. Si vamos un paso más allá en la resolución con la que analizamos nuestras células, usamos otro tipo de microscopía, lo que se llama microscopía electrónica, que nos permite entrar incluso más a fondo en la intimidad de estas células y nos permite observar estructuras subcelulares con mucho más detalle, ¿no? Es como si ampliásemos la resolución del análisis. Esto nos permite incluso detectar, visualizar a los sitios donde hay sinapsis y las estructuras que están dentro de la célula, los diferentes llamados orgánulos que son los ejecutores de las distintas funciones celulares. Os llamo la atención a estos como gusanitos que veis aquí con más densidad de tinción que corresponden a las mitocondrias. Las mitocondrias, imaginaos, son lo que diríamos la planta energética principal de la célula. Son esenciales para el correcto funcionamiento de una célula, controlan el flujo energético y están íntimamente ligadas al metabolismo general de una célula, a las señales de crecimiento, incluso a las señales de muerte. Os hago este hincapié porque después volveremos un poco a hablar de las mitocondrias. Tanto estos análisis con microscopía electrónica como el análisis de electrofisiología, en los que no voy a entrar hoy, los estamos realizando en colaboración con el doctor Artur Llobet de la Universidad de Barcelona y el IDIVELL. Dejadme ir ahora incluso a un nivel inferior en cuanto a más detalle. Voy a entrar en el nivel molecular. Como sabéis, nuestro genoma es el conjunto de DNA que está presente en todas nuestras células y que contiene la información completa para generar nuestro organismo. Pero este DNA está presente por igual en todas nuestras células. Lo que diferencia unas células de otras es la presencia de una población de moléculas relacionadas con el DNA que se llama RNA, y en concreto RNA mensajero, porque son estas moléculas las que transmiten las instrucciones del DNA que en aquella célula en particular son necesarias para construir las proteínas que definen una célula o un tejido en particular y lo diferencian de otro. No tendrá nada que ver una célula del cerebro seguramente con una célula hepática. La diferencia estará en la población de RNAs mensajeros y proteínas presentes. Hay otro tipo de RNA y este es el foco de investigación en nuestro laboratorio. Un RNA que no sirve para fabricar proteínas y que por eso se llama RNA no codificante. En general son unas moléculas poco exploradas en biomedicina, aunque de manera creciente se saben que pueden tener un papel regulador esencial tanto en células sanas como en muchas patologías. ¿Por qué? Porque son capaces de ejercer un control fino tanto sobre nuestro genoma como sobre las otras especies de RNA, los mensajeros, como incluso sobre la funcionalidad de las proteínas. Este es el foco de nuestra investigación en red actualmente. Recordad que MCP2 se sabe que tiene capacidad de unirse al DNA, también a proteínas, y desde hace tiempo se caracterizó también su potencialidad de unirse al RNA. Este aspecto de MCP2 siempre ha sido poco estudiado y en nuestro laboratorio tenemos mucho interés en saber hasta qué punto la unión de MCP2 al RNA
puede estar también mediando sus funciones. Pero más allá de esta posible conexión directa con MCP2, el estudio de las poblaciones del RNA per se nos pueden indicar cuáles son los mecanismos que están yendo mal en las células red. Y por tanto, pueden ser muy importantes su detección para poderlas relacionar con el curso de la enfermedad. Esta es una diapositiva un poco técnica, la siguiente también, pero no os preocupéis porque intentaré que el mensaje final sea claro. Nosotros en el laboratorio nos ha interesado caracterizar los RNAs no codificantes que estaban alterados en más de un sistema para integrar la información de diferentes modelos de investigación. Hemos integrado la información proveniente de modelos celulares humanos como la información proveniente de modelos de ratón y comparando ciertas poblaciones de RNAs no codificantes que estaban alteradas y viendo en qué programas o en qué vías celulares estaban implicados, nos han resaltado, nos han revelado ciertos defectos específicos que coinciden, de hecho, con los defectos que vemos cuando analizamos las proteínas de hipocampo o de córtex frontal en muestras post-mortem de pacientes red. Por tanto, esto lo que nos destaca es que los RNAs no codificantes nos revelan puntos clave en la patología de red y de hecho funcionalmente, por su función, cuando están alterados, nos pueden estar mediando los defectos que tienen estas células como consecuencia de mutaciones en MCP2. Os enseño aquí un par de ejemplos de los resultados que hemos obtenido cuando, por ejemplo, modificamos ciertos RNAs no codificantes. No os preocupéis aquí por esto. Este es el nombre de estos RNAs. Lo que es importante es que cuando manipulamos nosotros artificialmente sus niveles en las células progenitoras neurales deficientes en MCP2, podemos recuperar esos defectos que os enseñaba al principio en la formación de neuroesferas, podemos recuperarlos a niveles casi parecidos a las células normales. Por otro lado, cuando manipulamos estos RNAs no codificantes en células ya diferenciadas que se están dirigiendo a neuronas, lo que vemos también son alteraciones importantísimas en la cantidad de ramificaciones o de espinas que presentan estas células. Esto, por tanto, subraya el hecho de que ciertos RNAs no codificantes son capaces de mediar o ser la causa de los defectos, ciertas características típicas de las células red. Estos resultados, junto con otro grupo de resultados complementarios, los incluimos en un manuscrito que está actualmente en revisión para su publicación científica. En este contexto, y dada la relevancia del papel del RNA codificante que creemos que tiene en red, se inscribe en los objetivos del proyecto FINRED. Nuestra idea era caracterizar de manera muy fina, muy precisa, el perfil de estos RNAs y en particular de los RNAs no codificantes en nuestras células durante el proceso de diferenciación a lo largo del tiempo para poder ver si la huella, la presencia de estos RNAs nos permite identificar el tipo de células, los subtipos de células neuronales o gliales que se están generando durante la diferenciación, los procesos de diferenciación in vitro en células mutantes para MCP2, siempre en comparación con células control. Como os decía, la población de RNAs es característica de cada tipo celular. Por tanto, la idea es si conseguimos aislar cada una de las células que están mezcladas en esos cultivos en diferenciación libre, si conseguimos aislarlas una a una, el RNA presente en cada una de ellas, nos permite de algún modo etiquetar o saber qué identidad concreta tiene cada una de esas células. Y aquí sería como si les pusiéramos un color diferente. Esto es un proceso que es fácil de decir, pero muy complejo de ejecutar, tiene una dificultad técnica intrínseca elevada y que realizamos con la ayuda de las plataformas del Centro Nacional de Análisis Genómica en Barcelona. Los datos que nos vinieron del CENAC los analizamos en el laboratorio y nos permiten hacer análisis o llegar a conclusiones de este tipo. A ver,
Este gráfico en el fondo es como si fuera un dibujo del camino que siguen los cultivos mutantes respecto a los cultivos normales. Si os fijáis aquí, el inicio del camino es este punto, tenemos las células controles progenitoras y las células mutantes para MCP2 progenitoras, y a lo largo del tiempo de diferenciación vemos que mientras que al inicio están muy cercanas, eso quiere decir que los cultivos se parecen bastante, empiezan a separar sus trayectorias, de manera que llegamos a los 30 días de diferenciación y las dos poblaciones están mucho más separadas. Esto nos indica, por ejemplo, que hay defectos en lo que es la progresión en la diferenciación de las células mutantes y, por ejemplo, podemos ir un poco más al detalle y ver que lo que está pasando, entre otras cosas, es que las células mutantes para MCP2 tienen una mayor población de astrocitos, que son tipos de células gliales que os comentaba al principio de nuestra charla, confirmando observaciones que ya se han llevado a cabo en otros modelos de red también. Ahora os quiero llamar la atención sobre una información en concreto que obtuvimos de este tipo de análisis, y es el hecho de que si hacemos como un ranking de cuál es el RNA más alterado a lo largo de todos los tiempos de diferenciación en estos cultivos, en las células mutantes, podemos hacer un listado de RNAs. Y lo que vimos de manera sorprendente es que el gen más alterado en todas las células, en todos los tiempos, es de hecho un RNA no codificante. O sea, no era un RNA mensajero que produce proteínas, sino un RNA no codificante precisamente, llamado NEAT1, o NEAT1 en inglés. Nos llamó mucho la atención que fuera este el gen más alterado. Confirmamos su desregulación tanto en el modelo celular como también en muestras post-mortem de red. Y nos llamó la atención porque NEAT1, de hecho, es un RNA no codificante con una función muy clara, muy bien estudiada en otros sistemas, y es que es un RNA muy abundante y esencial para la formación de unos, digamos, grupúsculos dentro del núcleo que se llaman paraspeckles. La palabra no es importante, pero la idea sí. Los paraspeckles son como interruptores de doble control del genoma. En el fondo, regulan de manera fina la expresión de muchos otros genes, y en particular tienen una función importante que es desde el núcleo, porque estas estructuras están en el núcleo, tienen una íntima relación con las mitocondrias. ¿Esto por qué nos interesó? Porque de hecho, en los análisis por microscopía electrónica que os enseñaba antes, vimos que las mitocondrias en las células mutantes de MCP2 tienen una morfología, una estructura muy alterada, muy aberrante. Incluso llegan a estar presentes, mirad aquí una mitocondria, digamos, normal, mirad aquí en las células mutantes para MCP2, de hecho las mitocondrias están englobadas como en unas bolsas dentro de la célula en un proceso que se llama mitofagia, es decir, comer la mitocondria. Estas células están, de hecho, prácticamente digiriendo sus propias mitocondrias. Los procesos de mitofagia, que son resultado de alteraciones muy importantes en la función mitocondrial, se han caracterizado en otras patologías, también en otras enfermedades neurológicas, pero en red están muy poco estudiados. Aunque es verdad que en red se sabe mucho que la función mitocondrial está alterada en muchos aspectos. A nosotros, a partir de estos datos, lo que nos interesa es ver cómo los procesos de mitofagia están realmente presentes en nuestro sistema y cómo se pueden unir a las alteraciones en NEAT1. Y esta es mi última diapositiva, es lo que constituye nuestro proyecto inmediato, de nuestro interés inmediato de estudio. Queremos ver, a ver, esta diapositiva es compleja, pero simplemente fijaros en que NEAT1, que es este RNA no codificante que está presente en el núcleo, tiene esta relación intensa con la biología de las mitocondrias, y alteraciones en NEAT1 queremos investigar cómo realmente el detalle de cómo afectan a la función mitocondrial para, de hecho, en el fondo, estar impactando o controlando si al final la célula, la neurona es una célula funcionalmente sana o bien está dañada.
Esta es sobre todo pues, la puerta nueva que ha abierto los resultados del proyecto FinRed, y comentaros incidentalmente que NIT1 también se ha relacionado con el control de la expresión de los genes que siguen ritmos circadianos. Uno de los ponentes hoy, el doctor Joan Ausió, de hecho es un experto en la caracterización de este control de los ritmos circadianos dependiente de MCP2. Por tanto, un objetivo quizás un objetivo secundario en nuestra investigación en un futuro puede ser intentar entender cómo NIT1 y la alteración en los ritmos circadianos también están conectados. Dejadme tan solo agradecer a Edilene Siqueira en el laboratorio, que pronto va a defender la tesis, que es la que ha realizado la mayoría de experimentos del proyecto, con la ayuda de Aida y Olga, el soporte de todos los miembros de mi grupo y también especialmente a Artur Llobet y Cecilia en su laboratorio en el IDIVEL, que nos han ayudado con la microscopía electrónica. Muchísimas gracias por vuestra atención y especialmente, obviamente, el apoyo a FinRed y las asociaciones. Muchas gracias. Gracias, Sonia, por la presentación. Bueno, sin más dilación vamos a dar paso al siguiente ponente. Aquí tenemos a la doctora Carmen Agustín Pavón, profesora del Departamento de Biología Celular, Biología Funcional y Antropología Física, desde la Universidad de Valencia. Carmen, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradeceros la organización de este seminario. Vamos a pasar de las células y las mitocondrias, vamos a pasar al organismo entero, porque nosotros lo que hemos hecho en el laboratorio ha sido una caracterización en un modelo de ratón. Los ratones modificados genéticamente nos ayudan bastante a estudiar el síndrome de Rett. Sabemos desde hace bastante tiempo que eliminar MECP2 de todo el cuerpo o solo de las neuronas provoca síntomas muy similares a Rett en los ratones. Y hay una diferencia fundamental entre el modelo de ratón y la enfermedad humana, y es que los ratones machos sí que nacen y se desarrollan y llegan a una edad incluso a la adolescencia. Estos ratones tienen problemas muy sutiles del desarrollo, como demostró ya hace bastante tiempo mi colega Mónica Santos, que es la verdadera experta de mi grupo en síndrome de Rett y por la que estamos trabajando en nuestro laboratorio en este síndrome. La ventaja de utilizar machos pues es que su debut de los síntomas es muy rápido, tienen ya síntomas motores que son los más llamativos en estos animales a partir de las 6 semanas de edad o incluso antes. Mueren muy rápido, eso sí, mueren a los 60 días o un poquito más. Y entonces pues se suelen utilizar bastante porque dan este inicio muy rápido de síntomas y por tanto puedes tener datos muy, muy rápidos. Por el contrario, los ratones hembra, que serían un modelo más cercano a la enfermedad porque evidentemente pues, están en la misma situación que las niñas, tienen una copia mutada de MECP2 y una copia sana. Muestran los síntomas a partir de los 3 meses de edad, pero esto es variable porque hay algunos animales que tienen 6 meses y todavía no muestran estos síntomas. Entre los síntomas que tienen estos animales, pues también están las crisis epilépticas, tienen un incremento de peso y tienen una esperanza de vida bastante más larga que los machos. El problema es que la mayoría de los estudios, como digo, se hacen en machos y en fase sintomática. De hecho, hice hace un par de años hice una búsqueda y la mitad casi de los estudios que se hacen con el modelo de ratón se realizan en machos y solo un 15% exclusivamente en hembras. Es verdad que un 38% en ambos sexos, por lo tanto diríamos que la mitad de los estudios sí que están utilizando hembras, que son un modelo más cercano, pero en el laboratorio lo que queríamos pues era investigar en hembras, porque hay cosas que sabemos en machos, pero en hembras todavía no sabemos. Y lo que hemos hecho ha sido seguir a las hembras
desde su fase presintomática, desde que son muy jovencitas, desde antes de los 3 meses, que todavía no tienen síntomas demasiado llamativos, hasta su fase sintomática. Hemos analizado su comportamiento y en concreto nos hemos centrado en la percepción del dolor, pero también hemos visto cómo esto avanza junto con otros síntomas. Luego ya para otros análisis neuroquímicos, pues sí que utilizamos también los machos para tener digamos, una visión completa de lo que ocurre cuando no tienes MECP2 para nada, que sería el modelo de macho, o cuando tienes solo una copia mutada, que es el modelo de hembra. Nos interesó sobre todo basarnos en la expresión del dolor porque hemos encontrado menos datos sobre esto que sobre otros síntomas. Hay estudios clínicos que muestran que hasta el 75% de pacientes con síndrome de Rett pueden tener una percepción anormal del dolor. En general se reporta en las niñas o en las mujeres una hipoalgesia, es decir, parecería que les duele menos o por lo menos expresan menos dolor, pero también en un porcentaje un poco más pequeño hay hiperalgesia, se quejan más. El problema es que como estas niñas, estas mujeres tienen problemas comunicativos, pues a veces no es fácil saber si les duele o no les duele. Y también que hay distintos tipos de dolor. No es lo mismo un dolor mecánico de que te pegues un golpe que te quemes, no son el mismo tipo de receptores sensoriales, digamos, los que están procesando cada tipo de dolor. Los estudios previos en ratones también nos mostraron que había unos resultados contradictorios, pues mientras que en algunos estudios te decían que las hembras de mutantes para MECP2 sufrían menos dolor que sus controles sanos, pues hay otros que te dicen, y están fundamentalmente en machos, que sienten más dolor, que tienen más sensibilidad. Entonces nosotros lo que hicimos fue este estudio que llamamos estudio longitudinal, que sigue a los animales durante varios meses, empezando en 2 meses de edad, que en principio la mayoría no muestran síntomas que se vean, y les tomamos distintas medidas. Les pesamos, porque como he dicho, los ratones con esta mutación pues suelen ser obesos. Les valoramos el comportamiento de clasping, que es en inglés es básicamente juntar las manitas como aplaudir. Esto lo muestran muchos ratones de modelo de enfermedad neurológica. Este es un ratón, que señalo es un ratón que está sano y cuando lo coges por la cola pues abre las patas e intenta escaparse. Este es un ratón con este síntoma de clasping que adopta esta postura, ¿vale? Entonces normalmente se toma la aparición de esta postura como que el animal ya es sintomático. Esto pues lo estuvimos monitorizando a lo largo de toda su vida y también les estuvimos monitorizando la sensibilidad mecánica mediante una prueba que se llama Bonfrey. Esta prueba es muy sencillita, pones al ratón aquí en una rejilla y con unos alambres de distintos grosores le tocas en una pata. El animal que tiene más sensibilidad, con unos alambres muy muy finos retira la pata porque le molesta. Los que tienen menos sensibilidad, con alambres más gruesos, retiran la pata. Entonces, viendo cuándo han retirado la pata, podemos saber si tiene más sensibilidad o menos. Además de eso, pues monitorizamos cómo caminan estos ratones para ver, esto es lo que llamamos el gait analysis, para ver también la aparición de síntomas motores. Y también, finalmente, cuando tenían ya 6 meses, les hicimos una prueba de sensibilidad a placa caliente. No se la hicimos a lo largo de todos los puntos porque esta prueba realmente sí que es aversiva, les duele un poquito más y entonces solo la hicimos al final. Luego añadimos otro grupo de ratones, como luego os contaré, de 2 meses a los que les hicimos esta prueba de la placa caliente, la que se llama hot plate, ¿vale? También para comparar un poco animales presintomáticos y animales que tienen síntomas. Después de la prueba de la placa caliente, lo que hacemos es sacrificar a los animales y mirar dentro de sus cerebros. Hicimos una prueba de activación neuronal, ¿vale? Cuando pones al animal en la placa caliente y lo sacrificas a la hora, luego tú puedes ver en sus cerebros qué neuronas y cuántas se han activado. Esto lo hacemos detectando una proteína que se llama CEFOS. Tenemos también pendiente en estos animales, porque sí que lo hemos hecho en otra cohorte de animales, mirar sus receptores de cannabinoides. Y también hemos visto últimamente maduración neuronal, porque se ha visto, como os contaré, que parece ser que en una zona específica del cerebro el dolor crónico puede afectar a esta maduración neuronal de células que se van generando en el adulto. La mitad de los animales fueron para estos experimentos y la otra mitad fueron para cuantificar
proteínas, que luego os explicaré cuáles. Bueno, este es el seguimiento que hemos hecho de los animales. A partir de los 2 meses, incluso siendo presintomáticos, no teniendo un síntoma motor claro, los animales que tienen deficiencia en MECP2 ya muestran el sobrepeso, ¿de acuerdo? Estos son los gramos que pesan los animales, en gris veis cómo van aumentando las hembras MECP2, en negro veis que las hembras sanas, que son sus hermanas, aumentan menos de peso y hay una diferencia muy notable entre unos y otros. Esto ya puede afectar a luego el comportamiento del animal. Luego les monitorizamos, como os decía, el clasping, es esta postura, ¿vale? Entonces, como veis, a los 2 meses de edad, nuestra cohorte de animales con mutación en MECP2, prácticamente ninguno, solo uno de ellos, que eso es un 7%, mostraban esta postura de clasping. Es decir, a los 2 meses prácticamente todos son presintomáticos, no tienen problemas motores. A los 3 meses pues ya aparecía un 23% y a los 4 meses de edad la mitad de los animales ya estaban haciendo clasping. Por lo tanto, nosotros tomamos los 4 meses como un punto en el cual diferenciar animales que tienen inicio temprano de síntomas o animales que tienen un inicio más tardío de síntomas. Ahora veréis por qué lo hemos hecho así. Los parámetros de la marcha están alterados, pero resulta que estos parámetros de la marcha correlacionan su alteración con el peso del animal. Por lo tanto, estos los hemos dejado un poco aparte porque el peso del animal nos confunde. Ahora os enseño lo que es el kit de la cuestión, que es la sensibilidad que tienen estos animales. Os he dicho que si les ponemos un alambrito muy pequeñito, los animales serán más sensibles. Los alambritos más pequeños están aquí abajo en la gráfica, ¿vale? Y si les ponemos un alambre más grueso y el animal retira la pata solo cuando le pones el alambre grueso, es que le molesta menos. Si veis en los animales que son jovencitos que todavía no tienen síntomas, resulta que las hembras MECP2 que están aquí abajo son más sensibles, no menos, más sensibles, tienen más sensibilidad al dolor. Lo que pasa es que si ponemos a todas las hembras, independientemente de si tienen síntomas motores o no, lo que ocurre es que a partir de los 4 meses, ¡pum!, damos la vuelta. Y aquí tenemos este resultado que se había publicado, que las hembras MECP2 heterocigotas tenían menos sensibilidad al dolor. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros ahora distinguimos en estas hembras MECP2 los animales que muestran síntomas motores muy pronto y los animales que los muestran tarde, lo que tenemos es que los animales que lo muestran tarde, las tenemos aquí abajo, siempre son hipersensibles. Los que muestran síntomas pronto nos están haciendo confundir esos problemas motores con una falta de sensibilidad al dolor mecánico. Esto también lo hemos visto en la prueba de la placa caliente, que los síntomas motores interfieren en lo que se toma normalmente como que al animal le duele. El animal, normalmente lo que se mira es que el animal se lame las patas. De lo que nos dimos cuenta es que si miramos el tiempo que tarda desde que tú lo pones en una placa caliente hasta que empieza a lamerse las patas, estos son el 100% de animales, están aquí en esta gráfica, entonces aquí cada vez que tenemos un bote tenemos un animal, ¿vale? Y estos son latencia a lamerse las patas en segundos. Pues aquí el primer animal se ha lamido las patas muy pronto, van lamiéndose las patas. Hay algunos animales MECP2 que nunca se las lamen, pero básicamente porque no pueden. Si tú no lo analizas con cuidado, pues lo que ves es que los animales no se lamen las patas y entonces es que no les duele. Pero entonces María de mi laboratorio se dio cuenta de que las hembras MECP2 hacían una cosa que las hembras sanas no hacían, y era caminar hacia atrás y se tiraban así hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa? Pues que como tienen el síntoma motor, ellas no pueden lamer las patas, pero sí evitan. Cuando cogemos los comportamientos de evitación, entonces vemos una diferencia muy clara. Las hembras con 6 meses de edad MECP2, que vuelven a ser las grises, empiezan a tirar hacia atrás muchísimo antes que las hembras sanas. Es decir, a la estimulación térmica también son hipersensibles. Con 2 meses de edad lo son menos. ¿Veis? La diferencia entre la línea gris a 6 meses y la línea negra es mayor que a 2 meses, pero ya vemos esa tendencia. Es decir, desde etapas previas al inicio de otros síntomas motores, estos animales ya tienen una hipersensibilidad. Luego hemos visto también activación de áreas relacionadas con la sensibilidad al dolor o con la motivación después de ponerlos en la placa caliente, y quiero que os fijéis pues, en las hembras de 6 meses, que es donde vemos mayor diferencia. Esta zona que tenéis aquí, no os importa el nombre, pero es una zona relacionada con la analgesia, ¿vale? En las hembras MECP2, que son las grises, vuelven a ser grises,
tenemos menos activación. O sea, las hembras MECP2 no están activando una zona del cerebro que está relacionada con la analgesia, ¿vale? También tenemos una disminución de la activación en zonas que están relacionadas con la motivación. Estas zonas, aunque no están directamente relacionadas con el dolor, pues sí que tiene un impacto que a ti te duelan las cosas para tu motivación, para tu afecto en general, y esto también vemos una ligera disminución. Y también vemos, lo que os había comentado al principio, que hay como un incremento de neuronas inmaduras en esta zona del cerebro, en esta que os comento de la motivación. Esto lo tenemos que seguir explorando porque estos datos son de antes de ayer. La idea original era mirar el sistema endocannabinoide como diana terapéutica para estos problemas, ¿de acuerdo? Porque el sistema endocannabinoide, que es un sistema de neurotransmisores que todos tenemos en nuestros cerebros y también los tienen los ratones, pues regula muchos síntomas que aparecen alterados en red, desde la epilepsia, la ansiedad, el control motor también, y también, por supuesto, la percepción del dolor. Había algunos estudios previos que ya mostraban alteraciones de estos sistemas, pero siempre en los ratones machos y siempre mirando en todo el cerebro y no en regiones específicas del cerebro. Nosotros en el laboratorio hemos visto que no es lo mismo mirar en según qué regiones, porque MECP2 parece que afecta más, impacta más a regiones concretas en algunos procesos. Entonces nosotros lo que queremos es mirar en qué regiones está alterado este sistema, en qué tipos celulares más adelante. Y esto lo que nos permitiría es ver nuevos fármacos dirigidos a estas dianas terapéuticas para aliviar algunos de los síntomas. Entonces, de momento, lo que hemos visto es que distintos receptores para cannabinoides están afectados de manera distinta en la corteza cerebral o en la sustancia negra, que es una zona de control motor. De hecho, en la sustancia negra tenemos un incremento, las barras grises siempre son las de los animales mutantes, veis aquí tenemos la expresión de estos receptores, cuántos hay, y tenemos un exceso en la sustancia negra. Esto es también bastante preliminar porque tenemos pocos animales, pero parece que estos excesos podrían correlacionar con algunos de los síntomas. Por ejemplo, con los problemas de marcha o el peso. También tenemos diferencias en receptores de opiáceos. Los opiáceos también son muy importantes para modular la respuesta al dolor y tenemos, como veis, en la corteza tenemos menos en los ratones mutantes que en los sanos y más en la sustancia negra en los ratones mutantes que en los sanos. Entonces, esto también nos muestra que es necesario mirar en distintas regiones del cerebro y analizar qué está pasando. Lo que también hemos hecho ha sido caracterizar en cortes de cerebro, lo que os he enseñado antes eran simplemente machacar el cerebro de los ratones y sacar las proteínas. Aquí estamos mirando en cortes del cerebro, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo es un poco lo mismo, que tenemos un incremento de receptores, estos son receptores de tipo CB1, de cannabinoides, y de acuerdo con estudios previos, pues tenemos un exceso, pero solo en algunas regiones. Aquí veis... estos son cortes del cerebro del ratón y la marca negra son los receptores de cannabinoides que están en los axones y en las dendritas. Aquí tenemos un animal sano y aquí tenemos un macho que no tiene MECP2 en absoluto y veis que hay muchísimos más receptores de CB1. También esta es otra región cerebral en la que también hay más, esta es otra región cerebral en la que también hay más. Pero esto es específico también de distintas regiones. Por ejemplo, en zonas como zonas de control motor, que son estas que tenéis aquí, las que se llaman los ganglios basales, tenemos mucha afectación y menos en zonas de la corteza. Esto lo tenemos que estudiar más a fondo. Y esto además aparece también, esto sí que aparece con los síntomas. En los ratones macho que tienen síntomas muy tempranos, tenemos todo lo que está en rojo, es todo lo que está más alterado, pues tenemos mucha más alteración que en las hembras que son presintomáticas, estas son hembras de 2 meses, que tienen menos alteración, pero también centrada en control motor y motivación, y tienen también ellas menos que las hembras sintomáticas. Esto lo tenemos que estudiar mejor, pero ya nos dice que el CB1 sí que podría ser una diana terapéutica. Conclusiones: los ratones hembra con mutación en MECP2 tienen hipersensibilidad tanto a estímulos mecánicos y térmicos. Los síntomas motores pueden enmascarar la expresión de estos comportamientos, por lo tanto tenemos que saber bien qué le preguntamos al ratón y qué estamos evaluando de este ratón antes de sacar conclusiones. La hipersensibilidad podría traducirse en hiperalgesia, es lo que pensamos que está ocurriendo, que de hecho áreas cerebrales que participan en la analgesia están disminuidas su activación en estos ratones.
y también tenemos alteraciones significativas en regiones específicas. Entonces, tanto de receptores de cannabinoides como de opiáceos. Lo que nos gustaría ahora, si en algún momento podemos obtener más financiación, porque esto es lo que hemos hecho hasta ahora con el proyecto FinRed, y ahora pues tenemos otro proyecto del Ministerio pero va en otra línea. Lo que sí que queremos es pues en algún momento seguir con el análisis neuroquímico, y la idea, claro, sería iniciar ensayos farmacológicos con estos animales para poder revertir estos síntomas de dolor, pues teniendo pocos efectos secundarios en los animales. Este proyecto pues lo hemos hecho fundamentalmente en la Universidad de Valencia, sobre todo en el laboratorio han estado Elena Martínez Rodríguez y María Avellán, y también Javier Cuitavi, que es el experto en dolor, que es de otro laboratorio, que es el del laboratorio de Lucía Hipólito, que son nuestros expertos en dolor. Mónica Santos, como he dicho antes, pues es realmente la experta en red y por la que estamos nosotros trabajando en red. Y la idea de mirar endocannabinoides fue de Moisés García Arencibia. Anabel Forte es nuestra estadística, nos está ayudando a sacar lo mejor de los datos, porque también tenemos los datos y los tenemos que interpretar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a ti, Carmen, a las dos, muy interesante. No sé si se me ha oído. Que muchísimas gracias a las dos ponentes. Damos paso ahora a la tercera y última ponencia de este bloque, no sin antes recordaros que podéis ir trasladando las preguntas a preguntas y respuestas, ¿vale? Y al final de este bloque se intentarán responder todas las posibles dentro del tiempo que tenemos, ¿vale? Bueno, voy a dar paso sin más a la doctora María Luisa Molina Gallego, investigadora postdoctoral que viene del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Adelante, cuando quieras, María Luisa. Muchas gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla. ¿La veis, no? Bien, pues primero de todo quería agradecer la financiación recibida a FinRed y así como a las familias para poder hacer este proyecto. Y tan solo decir que por circunstancias administrativas el proyecto ha empezado en el mes de junio. Entonces esta charla pues voy a dedicarla principalmente a presentar de qué va nuestro proyecto, contar los datos previos que hemos tenido en nuestro laboratorio que justifican el por qué nos planteamos este proyecto y los primeros resultados que estamos teniendo, aunque estamos en una etapa muy, muy inicial. El síndrome de Rett, bueno, ya de sobra lo conocéis, es la enfermedad muy rara, pero una de las discapacidades intelectuales más comunes en las mujeres, pues el gen MECP2 es el que principalmente lo produce y sabemos que está en altas concentraciones en las neuronas y entre otras cosas pues está asociado a la maduración neuronal. Pero el desconocimiento que hay de por qué sus mutaciones desencadenan lo que produce, pues hay que entender qué está pasando y entendemos que tener otras opciones de tratamiento que puedan desarrollarse estrategias terapéuticas más efectivas, sobre todo desde que se ha demostrado en ratones que el síndrome de Rett podría ser reversible. En los efectos del síndrome de Rett, pues parece que está implicado el factor neuronal derivado del cerebro, o BDNF, que tiene una función generalizada en el desarrollo y plasticidad neuronal. De hecho, la proteína más frecuente mutada en el síndrome de Rett, el MECP2, se une al promotor del gen de BDNF y regula directamente la expresión de BDNF de una manera dependiente de la actividad.
En el síndrome de Rett se produce una reducción de la actividad de MECP2 que, entre otras cosas, provoca una menor expresión de BDNF que desemboca finalmente, junto a otros efectos, en la reducción de la maduración neuronal, causando déficits en el aprendizaje y la memoria. Las células madre mesenquimales tienen conocidos efectos terapéuticos, reparando o regenerando tejidos dañados, principalmente mediante la liberación de vesículas que contienen múltiples moléculas efectoras, incluyendo el BDNF, y ayudan a las células circundantes a madurar funcionalmente y a corregir sus alteraciones. Por ello, las células madre mesenquimales o sus vesículas extracelulares son un candidato prometedor para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso. Y en nuestro laboratorio pues hemos utilizado con éxito estas células mesenquimales y sus vesículas para diferentes patologías neuronales como la ataxia o la adrenoleucodistrofia. Primero hemos comprobado que efectivamente las células mesenquimales producen múltiples factores tróficos, pero sobre todo BDNF, y que son capaces de mejorar los síntomas de un trastorno neurodegenerativo como la ataxia, aumentando la supervivencia de las células de Purkinje y mejorando la movilidad de ratones atáxicos. En nuestro laboratorio utilizamos un nuevo y sencillo modelo experimental de células para probar posibles terapias in vitro. Usamos células madre derivadas del diente, las células de ligamento periodontal o de pulpa dental humana, porque son fáciles de obtener y de diferenciar o de transformar fácilmente en neuronas. También en nuestro laboratorio hemos demostrado que las células del ligamento periodontal y de pulpa expresan marcadores de células madre de la cresta neural. La cresta neural es la población de células que en el desarrollo embrionario da lugar a neuronas, entre otros tipos celulares, y que bajo ciertas condiciones de cultivo efectivamente se diferencian en linajes neuronales. Y aquí muestro un ejemplo de células de pulpa dental en proliferación y diferenciadas a neuronas en nuestro laboratorio. Las células en proliferación son anchas y no tienen prolongaciones visibles, mientras que los cuerpos celulares de las células diferenciadas son más redondeados y con prolongaciones o neuritas visibles. Otro antecedente de éxito en nuestro laboratorio es la adenoleucodistrofia. La adenoleucodistrofia produce un deterioro progresivo del sistema motor y sensorial debido al daño progresivo de la materia blanca del cerebro. Nosotros hemos comprobado que las células de la pulpa de adenoleucodistrofia, de células procedentes de personas con adenoleucodistrofia, cuando las diferenciamos a neurona, muestran un déficit de maduración neuronal comparado con las células procedentes de personas sin la patología, la pulpa control. Pero además hemos comprobado que este déficit de maduración neuronal, algo que también se produce en el síndrome de Rett, pues las células madre mesenquimales corrigen este déficit de maduración de forma que ahora muestra características de la neurona más madura, similar a la que muestran las células controles. Por todo esto pensamos que las células madre mesenquimales también podrían corregir los defectos funcionales de las células con síndrome de Rett. Por ello, el objetivo de este proyecto es cultivar células derivadas de los dientes, tanto ligamento periodontal como pulpa, de pacientes Rett con medio procedente del cultivo de células mesenquimales, en este caso de origen adiposo, para comprobar el posible rescate de sus defectos funcionales. En concreto, nos centraremos en el aumento del estrés oxidativo y el deterioro de la autofagia. Ambas características se conoce que les ocurre a las células con síndrome de Rett. Para aislar las células del diente, pues se extrae el tejido del diente, la pulpa, se disgrega enzimáticamente y se hacen unos lavados. Después se siembra en placa de cultivo, donde las células se mantienen proliferando hasta obtener millones de células purificadas de ligamento y de pulpa.
Como primer resultado, lo que ha conseguido este proyecto, mediante la financiación de este proyecto, de FinRed, es que nos permite continuar la recolección de dientes para generar el único biobanco español de células madre de cresta neural, tanto de personas control, personas sanas, como de pacientes con síndrome de Rett. Estas células están disponibles para otros científicos que deseen usarlas en su investigación, así como en un futuro para los propios pacientes donantes que quizá podrían recibir terapia génica o terapia celular para corregir o incluso revertir su enfermedad. Quiero decir que en este sentido me siento también como el ratoncito Pérez, ¿no? Porque lo que recojo son sobre todo dientes de leche, que es más fácil de recoger. Y desde 2017 pues estamos recogiendo dientes de pacientes con síndrome de Rett de toda España, gracias a la colaboración de la Asociación Española de Síndrome de Rett. Para el desarrollo de este proyecto estamos usando células de 4 niñas controles y de 4 niñas Rett con distintas mutaciones de la proteína MCP2. Aquí podemos observar ejemplos de células de ligamento y de pulpa sembradas que están solamente 2 días en cultivo primario. Ya se pueden observar todas estas células en solo 2 días. Y en sucesivos pases, conforme van creciendo, pues tenemos células aisladas, libres del resto de tejido que podemos ver en aquí las células controles de una persona, las células controles de otra persona, aquí las de control de una tercera persona y la otra control de la cuarta persona. Aquí tenemos las células Rett de una niña Rett, las Rett 4 procedentes de otra niña, de la Rett 6 y la Rett 8, en total 4. A continuación, lo que hacemos es comparar la expresión de genes de estrés oxidativo entre individuos sanos y pacientes Rett en condiciones normales de cultivo, que se sabe que está afectado el estrés oxidativo en síndrome de Rett. Y esto lo que hacemos son estudiar genes, por ejemplo, que han sido la superóxido dismutasas, genes neutralizantes de peróxido de hidrógeno, diferentes tipos de genes implicados en este estrés oxidativo. Y como control pues se ha mezclado el DNA de 4 donantes sanos para evitar la variabilidad entre individuos. Como era esperable, en los pacientes Rett, que se muestran en rojo, muestran menor expresión de estos genes que los controles, que se muestran en azul. Esto ocurre prácticamente en todos los genes estudiados, aunque hay una cierta variabilidad entre los distintos pacientes. Esta variabilidad pues, puede deberse a que cada paciente tiene una mutación diferente y un mosaicismo somático diferente. Cuando hacemos el promedio de todos los pacientes Rett y los comparamos con el promedio de los controles, obtenemos la reducción de la expresión de MCP2 y de BNDF, que es lo que caracteriza el síndrome de Rett, como vemos aquí. Y también se obtiene una menor expresión de todos los genes analizados relacionados con el estrés oxidativo, indicando que efectivamente las células Rett tienen más estrés oxidativo, tal y como se ha publicado previamente. El estrés oxidativo ocurre cuando la protección antioxidante que tiene la propia célula es insuficiente para equilibrar la producción de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno pues son productos tóxicos producidos en la célula en los procesos biológicos normales que suceden en ella, ¿no? Y este estado de estrés pues puede causar la muerte celular, este estado de estrés que tienen estas células con síndrome de Rett. Además observamos una alteración del metabolismo del hierro en los pacientes con síndrome de Rett, que están reflejados en estos 3 tipos de genes. Esto podría explicarse debido a las irregularidades también que tienen los pacientes en
en cuanto a sus propiedades respiratorias episódicas y los niveles reducidos de oxígeno arterial que suelen tener, dado que la hipoxia intermitente afecta a la estabilidad de la unión del hierro a los eritrocitos y esto hace que el hierro se libere en su interior y también pueda difundir al exterior de los eritrocitos, alterando el metabolismo del hierro. Y es por eso que probablemente estamos viendo ese efecto. A continuación, lo que comprobaremos pues, será ver el efecto que tienen las células mesenquimales en el estrés oxidativo de las células de pacientes RET. Comprobaremos si son capaces de normalizar su estrés de forma que se parezca más a la situación control. Comprobaremos también si el BDNF tiene el efecto protector del estrés oxidativo que esperamos y finalmente chequearemos también la autofagia. Me queda agradecer a los compañeros del laboratorio de mi jefe, de Salvador Martínez, el grupo más marchoso del Instituto de Neurociencias de Alicante, a los que os presento en esta foto. Y bueno, aunque hay personas que ya no están y otras que faltan, pero por ejemplo Carlos Bueno y Alicia, pues son los que trabajaron con los resultados de ataxia, así como Jonathan Jones, que ya no está en el grupo. Y decir que bueno, pertenecemos a varias redes de grupos de investigación, la red de terapia celular, Tercel, también colaboramos con el biobanco del IMIP, el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, y actualmente también pertenecemos a ISABIAL, que es el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. Y por último, pero no menos importante, pues quería dar unas enormes gracias a todas las princesas RET. Gracias. Bueno, hemos finalizado este tercer bloque y la verdad, este primer bloque, perdonadme, y la verdad es que aunque vamos muy mal de tiempo, como ha habido muy poquitas preguntas, yo creo que podríamos lanzarlas todas. Aunque algunas han sido contestadas ya por la doctora, bueno, creo que no estaría mal volverlas a lanzar desde aquí, si os parece bien. ¿Vale? Bueno, la primera pregunta iba hacia Carmen. Va dirigida hacia Carmen. Sé que ya has dado respuesta, pero bueno. Preguntaba Estela que si habéis estudiado la aplicación cannabinoide para los paroxismos epilépticos y no epilépticos. Y si no es así, si lo tenéis previsto. Sí que lo teníamos previsto, pero es que nosotros no somos expertos en epilepsia para nada. Entonces sí que contacté con una neuróloga y nos ayudó a escribir un proyecto. Lo que pasa es que como no está financiado, pues de momento no lo podemos hacer. Pero sí que lo tenemos previsto y bueno, para todo tipo de paroxismos eso nos lo dirá la neuróloga, porque ya digo que nosotros somos ratonólogos y no somos expertos en epilepsia, pero sí que lo tenemos para el futuro, lo seguiremos intentando. Vale. Otra pregunta que había para ti es ¿cuál es la razón por la cual se han visto más receptores endocannabinoides, perdonadme, y cómo se relaciona eso con la mejoría aparente de los síntomas en algunos casos RET? Por ejemplo. Sí, el mecanismo, como decía, no lo conocemos bien, como ha explicado también la doctora Molina y la doctora Gil, pues básicamente como MECP2 es un regulador de la expresión de otros genes, pues hay muchos que están demasiado expresados, hay otros que están poco expresados. El mecanismo concreto de por qué los receptores de cannabinoides están incrementados, pues no los conocemos. Pero claro, la idea sería regularlo de manera que volviera a los niveles que están en nuestro caso en los ratones sanos. En el caso de las niñas, pues regular su actividad, porque si tienes un exceso lo que necesitas es con fármacos regular su actividad para que vuelvan al nivel de estar sano. Entonces, pues en fármacos cannabinoides pues se podrían utilizar para regular su actividad. Y lo interesante sería fármacos cannabinoides que no tuvieran efectos psicotrópicos. Entonces, por eso también es interesante ver distintos tipos de receptores. También queríamos ver distintos componentes del sistema, porque no solo hay receptores, también hay enzimas. Lo que pasa que, claro, nosotros llevamos solo un año trabajando con esto y necesitaremos más tiempo, pero claro que es interesante mirar cuál es el mecanismo para poder dar una solución.
Y otra pregunta. A ver, que esta es para la doctora María Luisa Molina. Te preguntan, María Luisa, ¿necesitáis dientes de muestra? ¿Es necesario que sean de leche o no? Gracias. No es necesario que sean de leche, pero es preferible porque es mucho más fácil trabajar con ellos y más fácil obtenerlo. Pero no es necesario. Si son dientes definitivos y tienen que extraérsele por cuestiones de salud de la niña, pues se intentará tener acceso a la pulpa de esos dientes perfectamente, claro. Pero bueno, sí, sí. Lo ideal es dientes de leche, pero no es necesario. ¿Y la otra pregunta? ¿Me habías dicho alguna otra? Nada, tú solo tienes esa de momento. Vale. Bueno, yo creo que como vamos mal de tiempo, no hay más preguntas. Si queréis, pasamos al siguiente bloque. Si por lo que sea se ha quedado alguna, no os preocupéis porque al revisarlo intentaremos dar luego respuesta por mail. ¿Vale? Yolanda, te vuelvo a dar paso. Muchísimas gracias a todos los ponentes del primer bloque, a las 3, y a Laura por formular las preguntas. Yolanda, tienes tú la palabra.